Participar en este evento y poder compartir un conjunto de ideas que son sumamente relevantes en el momento presente, porque justamente es en este ámbito donde se da una confluencia muy interesante entre el derecho público, el derecho privado, y además hay, digamos, un espacio, un lindero en el cual también está en custodia el mundo de los derechos constitucionales. Voy a desarrollar ideas en torno a la figura del secreto bancario en nuestro sistema y la problemática que existe y perspectivas que se pueden presentar, seguramente con variaciones de legislación futuras. Primero voy a referirme al marco general, cuál es la protección del ahorro y su marco normativo. En primer lugar, quiero hacer digamos un repaso brevísimo de cuál es la regulación que tiene la Constitución actual y la que tuvo también la Constitución de 1979, y ambas tienen como elemento fundante la protección del ahorro. La Constitución de 1979, en su artículo 154, hacía referencia a que el Estado fomenta y garantiza el ahorro privado. Y a nivel legal estaban establecidas obligaciones y límites de las empresas que reciben los ahorros del público, es decir, las empresas reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros. En la Constitución de 1993 ya tenemos un desarrollo digamos, más preciso, referido a cómo es que se entiende el mundo del ahorro, y el Estado también lo fomenta y lo garantiza, ¿no? Y la ley también establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben los ahorros del público. Acá es interesante hacer una disquisición en la medida en que todos, cuando hablamos del texto constitucional, centralmente nos referimos a la figura de la constitución política. Es decir, hacemos hincapié en cómo está organizado el poder, cómo está establecido el reparto del poder, el ejercicio del poder y los controles que se pueden dar entre los diversos organismos constitucionales. Y en ese sentido, la Constitución no es otra cosa que, digamos, el encuadramiento jurídico del fenómeno político, y el fenómeno político no es otra cosa que el ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder tiene que ser reglado, tiene que ser discrecional, o mejor dicho, no puede ser discrecional. Y ¿qué acontece? Que la Constitución no solamente regula esto que he referido, que es lo que se conoce doctrinariamente como la Constitución económica, sino la relación entre las personas y el Estado en cuanto a la economía, ¿no? Entonces hay otro gran aspecto o segmento de la Constitución, que es lo que se conoce como la Constitución económica. Y la Constitución económica lo que hace es establecer esta regulación y centralmente establece cuál es el rol de intervención del Estado en la economía, y también señala cuáles son los derechos y cuáles son los límites en el ejercicio de las diversas posibilidades que tienen los ciudadanos, las personas físicas, las personas jurídicas. Entonces, ese es el marco general. El tema del ahorro es central. ¿Y por qué es central? Porque el ahorro al final no es otra cosa que la riqueza de un país. Es decir, el ahorro es el excedente que se genera como consecuencia de las interacciones. Así dicho de manera gruesa, todo aquel excedente que alguien genera es algo que no lo necesita para una actividad cotidiana permanente, para cubrir sus gastos o lo que fuera. Eso se conoce genéricamente como ahorro. Y si es que además hay la actividad del sector público, la suma de estos dos excedentes son lo que constituye el ahorro nacional. Entonces, parte de estos excedentes del mundo privado ingresan al sistema financiero y hay un marco de protección. Y aquí también es interesante analizar varios otros aspectos, porque, digamos, nuestro país no es uno que se caracterice por tener, digamos, una gran formalidad, y hay importantes sectores de la economía que se manejan en la informalidad, y tal vez uno de los mecanismos para tener una trazabilidad, una secuencia, es la posibilidad de que los intercambios económicos puedan estar registrados en
cuentas, hacerse operaciones en el sistema financiero, ¿no? Entonces, el ahorro al final va a ser eso, un conjunto de excedentes, parte de los cuales ingresan al sistema financiero y tienen un marco de protección, pero al mismo tiempo esos excedentes tienen este nivel de protección porque precisamente constituyen lo que se diría un segmento de la riqueza nacional. Eso es desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista jurídico, el ahorro son las imposiciones de dinero que por cualquier modalidad puedan realizar personas físicas o personas jurídicas en las diversas empresas del sistema financiero, ¿no? Y entonces, digamos, hay una suerte de síntesis de lo que acabo de referir en el artículo 87 de la Constitución, que señala como aspecto central el fomento y la garantía del ahorro, porque como digo, es una expresión de la riqueza de las personas y esa riqueza tiene que ser protegida. La Superintendencia de Banca y Seguros ejerce una función de supervisión de las actividades que pueden llevar adelante las empresas reguladas bajo su ámbito, y la superintendencia es pues un organismo constitucionalmente autónomo que tiene un estatuto propio y que va a regular el funcionamiento de las empresas del sistema financiero, y es la superintendencia la que va a otorgar autorizaciones de organización y autorizaciones de funcionamiento respecto de las personas jurídicas que van a poder realizar actividades de intermediación en el mercado. Entonces, hay todo un marco de protección que es el que acabo de referir. Y vean ustedes, aquí tienen una breve síntesis del conjunto de regulaciones que existen a nivel del marco legal peruano, la Constitución Política, el artículo 37, que ya he referido, a nivel de tutela en el sentido de que se tratan de derechos inherentes a la individualidad de la persona dentro del artículo 2, los incisos 5 y 7, como parte del el derecho fundamental a la intimidad. Y también existen regulaciones en el artículo 97 de la Constitución respecto del rol que pueden tener comisiones investigadoras del Congreso cuando realizan diversas actividades, y en ejercicio de esa actividad que es reglada conforme vamos a comentar, pueden eventualmente disponer el levantamiento del secreto bancario. La ley 26.702, la ley de bancos vigente que tenemos, la ley de bancos actual, que repite las regulaciones de la antigua ley de bancos, el decreto legislativo 770, que a su vez también mantiene similares regulaciones ya contenidas en el decreto legislativo 637, que podríamos decir que es la primera norma moderna que se dicta respecto de la actividad del sistema financiero, que se dio en el mes de mayo del año 91, me parece, ¿no? Entonces, en esta ley, la ley número 26.702, en los artículos 140 a 143 están los alcances de lo que se entiende por secreto bancario, y en los artículos 375 a 380 está, digamos, la vinculación referida a aspectos vinculados a transacciones sospechosas, diversas circunstancias en las cuales eventualmente se pueden dar figuras en las cuales hay una intervención tanto de la unidad de inteligencia financiera como posteriormente del Ministerio Público, cuando se hace, digamos, un uso indebido de los mecanismos bancarios para tratar de hacer circular dinero de procedencia ilegal. Existen también circulares diversas, aquí señalo 3 de las principales, hay algunas otras que tienen temas periféricos porque la normativa reglamentaria es profusa en general, y el Código Penal, que tiene un artículo que tipifica lo que sería la violación del secreto bancario como el delito de violación de secreto profesional. ¿Cuál es el ámbito del ahorro dentro de la actividad bancaria? El ámbito del ahorro dentro de la actividad bancaria lo debemos entender dentro de este triple universo que existe de operaciones bancarias. Como hemos referido, la superintendencia regula el ingreso al sistema, al mercado, de empresas que tienen un propósito establecido según lo que señala la ley de bancos, y algunos de los tipos empresariales que regula la superintendencia, que están regulados en la ley de bancos, pueden captar ahorros del público, ¿no? Entonces, esos ahorros se van a conocer en general como operaciones pasivas.
Pero las entidades del sistema financiero no solamente captan esos ahorros que significan una cautela para sus titulares, sino que esos fondos a su vez pueden utilizarse para efectuar lo que se conocen como intermediaciones, para prestar ese dinero a otros que lo pudieran requerir. Ese tipo de operaciones son conocidas como operaciones activas, que coloquialmente todos conocemos como préstamos o como créditos, ¿no? El nombre jurídico de esas operaciones activas es mutuo, que hace referencia a la entrega de una suma de dinero con la obligación de devolverla según el plazo y las estipulaciones que se hubieran podido señalar, ¿no? Esto es bastante extenso porque acá estamos agrupando todas las operaciones de diversa naturaleza que podrían existir, que podrían ser pues entregas de dinero a plazo indeterminado, entregas de dinero que van a tener como consecuencia la devolución cumpliendo un cronograma, entregas de dinero a partir de la disposición de una línea, que es lo que se conoce como línea de crédito, para, por ejemplo, hacer uso de una tarjeta de crédito, hacer uso de una línea de sobregiro, para hacer uso de una línea de emisión de diversos pagarés sucesivos, etcétera. Estas operaciones pueden constar simplemente en la anotación contable, pueden tener un documento privado, pueden celebrarse por escritura pública, pueden tener garantía personal o garantía real, pueden ser sin garantía, pueden existir fianzas, etcétera. Todas estas operaciones al final operaciones activas. No importa el nombre, lo que acá define que van a ser operaciones activas es la entrega de una suma de dinero con la obligación de devolverla, más los intereses que se generen en el tiempo que corresponda. Esas son las activas. Y las otras operaciones que realizan las entidades del sistema financiero son las llamadas operaciones neutras. Las operaciones neutras no son otra cosa que aquellas operaciones que no son ni activas ni pasivas, es decir, aquellas que no son ni préstamos ni ahorros. ¿Cuáles serían estas operaciones neutras? Por ejemplo, la emisión de una carta fianza, por ejemplo, una comisión de representación, por ejemplo, realizar diversos actos de administración, etcétera. Cualquier contrato que haga referencia a una relación en la cual ni se presta dinero ni se reciben ahorros, ¿no? El caso de la carta fianza es una garantía al final, ¿no? Que podría concluir con la ejecución de la misma y entonces ahí se genera ya una obligación de devolver esa suma de dinero. Entonces, ¿por qué hago esta diferenciación? Porque el secreto bancario está exclusivamente en el ámbito de las operaciones pasivas, solamente en el ámbito de las operaciones pasivas. Desde luego, hay un deber de reserva, hay un deber de confidencialidad por las operaciones activas y por las operaciones neutras. Ese deber de reserva lo puede levantar cualquier autoridad que tenga facultades para hacerlo y como consecuencia de una investigación, un proceso administrativo o judicial que pudiera existir. No así las operaciones pasivas, que no solo tienen la reserva que acabo de referir, sino que además tienen lo que se conoce como el secreto bancario, es decir, las operaciones pasivas, es decir, los ahorros solamente pueden ser levantada la información, el velo que existe sobre esta información, por actuación taxativa de determinadas autoridades del sistema jurídico peruano, siendo las autoridades que tienen naturalmente la posibilidad de disponer el levantamiento del secreto bancario los jueces de cualquier denominación, ¿no? Y las activas y las neutras sí pueden ser levantadas por la policía, por el Ministerio Público, pero evidentemente cumpliendo con la necesidad de que se haga un requerimiento a propósito de un caso concreto. Tampoco se puede producir un levantamiento así sin que exista una sustentación. Bueno, ¿y por qué tanto escenario de protección normativa respecto del secreto bancario? Bueno, porque el secreto bancario es una expresión del derecho constitucional a la intimidad, ¿no? Es una expresión del lado económico de la intimidad. Ustedes saben que las personas tienen derechos fundamentales que el Estado reconoce y esos derechos son el derecho a la vida, la libertad en general, el derecho a la propiedad y la libertad se plasma de muchas maneras, ¿no? Posibilidades de contratar, posibilidades de asociarse, posibilidades de tener ideología, posibilidades de tener convicciones de diversa naturaleza, religiosa, orientaciones, etcétera. Todo eso está en el escenario de la dignidad de la persona, de su individualidad, y dentro de ello está la intimidad. Entonces, ¿qué patrimonio tiene
una persona, si es que está dentro del escenario de protección que estamos señalando, es parte de la expresión de ese derecho constitucional a la intimidad. Y aquí podemos ver algunas normas reseñadas, ¿no? El artículo 2 que ya cité de la Constitución, en los incisos 5 y 7, no se puede solicitar información que afecta a la intimidad personal, y el levantamiento del secreto bancario tiene que hacerse conforme a ley. ¿Qué significa esto? Que, bueno, no existe derecho absoluto, ¿no? Como lo sabemos, y en consecuencia, el levantamiento tiene que darse siguiendo una serie de trámites muy formales, muy establecidos, que vamos a revisar en breve, ¿no? Y bueno, el derecho a la intimidad es un derecho, es un contenido que está protegido constitucionalmente, y dentro de esta intimidad, como digo, están las convicciones, las creencias, las orientaciones, y también está, digamos, el aspecto de la economía, la intimidad económica, en el sentido, claro, ustedes dirán, no se puede equiparar a otros aspectos de la intimidad o a otras variables de los derechos fundamentales, ciertamente, pero forma parte de ese haz de relaciones, forma parte de ese conjunto de derechos que el Estado tiene que proteger en el individuo. A mayor abundamiento, también el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que nadie puede ser objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, ¿no? Entonces, como puede verse, hay un basamento constitucional suficientemente relevante respecto de la índole de lo que significa la intimidad en el aspecto económico, y en el caso de las imposiciones que se encuentran depositadas en entidades reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, como un mecanismo de protección de ese superávit, de ese excedente, porque al final, como he señalado al principio, no es otra cosa que la protección de la riqueza, ¿no? La riqueza de las personas. Finalmente, la riqueza de las personas hace la riqueza de un país. Y aquí he citado dos contenidos que han recaído en dos sentencias constitucionales, una del año 2003 y una del año 2012, que precisamente están plasmando lo que les he referido, ¿no? En el primer caso se hace referencia a que la protección constitucional que se dispensa con el secreto bancario busca asegurar la reserva, la confidencialidad de una esfera de la vida privada de los individuos, ¿no es verdad? Porque existe este marco que ya he señalado. La otra cita es más sintética, pero a lo mejor más expresiva de lo que he venido diciendo, ¿no? Que lo sintetiza de alguna manera. El derecho a la intimidad, como manifestación del derecho a la vida privada sin interferencias ilegítimas, tiene su concreción de carácter económico en el secreto bancario y la reserva tributaria. Claro, la reserva tributaria también tiene una serie de otros aspectos, pero en este caso nos estamos refiriendo en concreto al secreto bancario, pero puede verse que también la reserva tributaria tiene un marco de protección. Y dicho todo esto, veamos un poco una definición más cercana de lo que es el secreto bancario. Como ya hemos referido, las operaciones del sistema financiero son activas, pasivas y neutras. El secreto bancario solamente opera respecto de las operaciones pasivas, es decir, de las imposiciones de dinero, es decir, de las expresiones del ahorro, ¿no? No de las operaciones activas y no de las operaciones neutras, ¿no? Entonces, sobre esto se tiene esa confidencialidad. Reitero, no es que no exista confidencialidad respecto de las operaciones activas y respecto de las operaciones neutras. Existe confidencialidad. Lo que pasa es que el rango para levantar esa confidencialidad es diferente. En el caso de las operaciones pasivas es, digamos, una formalidad más calificada por las razones que he referido, la que señala cómo es que se puede efectuar el levantamiento del secreto bancario, ¿no? Ya hemos visto que tiene un marco de protección constitucional, inclusive a nivel supranacional, y digamos, este es un concepto general, no es una singularidad del Perú, sino que, digamos, en el mundo occidental, con diferentes matices, eso es lo que se entiende por el secreto bancario, y en todos los países también se puede levantar el secreto bancario, pero este levantamiento está sujeto a determinados trámites y formalidades que precisamente son la garantía de la protección del secreto bancario, ¿no? de las operaciones pasivas, quiero decir, ¿no? Entonces ya hemos visto que es también un segmento del derecho a la intimidad. ¿Y quién es el titular del derecho de protección al secreto bancario? El titular de la cuenta, que puede ser una persona natural, física, o una persona jurídica.
¿Y cuáles son estas operaciones protegidas? Acá hay una cosa que es bien interesante, ¿no? Porque las operaciones protegidas son estas que aparecen señaladas, las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, las cuentas a plazo y las cuentas de compensación por tiempo de servicios. Aquí yo quiero hacer una aclaración que es interesante, ¿no? Porque rápidamente definimos todas estas formas de contratación bancaria de operaciones pasivas. Las cuentas de ahorro son las sumas de dinero que se van a entregar en custodia, en depósito, a una entidad del sistema financiero, con la posibilidad de que el titular de esa cuenta, el propietario de esa suma de dinero, pueda retirarla cuando lo disponga, cuando le parezca, ¿no? A cambio, ¿qué va a recibir? Un interés, ¿no? Entrega una suma de dinero y recibe un interés. ¿El interés cómo se regula? Se regula por la oferta y por la demanda, es decir, el propio mercado regula las tasas de interés, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que es un depósito? Porque seguramente varios de ustedes están pensando en la figura del contrato de depósito. Y el contrato de depósito, ¿qué cosa implica? Implica que existe un custodio, ¿no? El depositario es una suerte de custodio que lo que va a hacer es tener en cautela los bienes que se le han entregado, pero no puede usar esos bienes, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un contrato de uso como podría ser el contrato de arrendamiento o el contrato de comodato, donde el que recibe el bien lo usa, en el primer caso a cambio de una renta y en el segundo caso a título gratuito, lo puede usar y lo va a devolver cuando cese el vínculo, cuando se cumple el plazo y en el caso del comodato, inclusive cuando se lo pueda requerir el comodante, es decir, el propietario. Pero la singularidad es que puede usar el bien. Entonces, en el contrato de depósito no se puede usar el bien. El depositario lo tiene en custodia, lo tiene en resguardo, lo tiene en cuidado, lo tiene en vigilancia, pero no puede usarlo. Pero estamos viendo que, conforme a lo que comentamos al principio de esta charla, el dinero que el sistema financiero recibe por vía de ahorros es el dinero que finalmente se presta a quienes lo necesitan y se genera una circulación de la riqueza y se generan pues negocios, actividades, adquisiciones de bienes, etcétera, ¿no? Digamos, es un círculo de la economía que evidentemente tiene el matiz de los intereses, pero los intereses se van a regular simplemente por cuán sano sea el sistema, cuán buena sea la economía, cuán predecibles sean, por ejemplo, las posibilidades de recuperar las sumas puestas a cobro, ¿no? Si es que, digamos, ahí falla el sistema, probablemente puede generarse una onerosidad. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero resaltar simplemente es que en el caso de las cuentas de ahorro es un depósito, pero es un depósito diferente al depósito en el cual alguien recibe y custodia, recibe y no usa. En este caso, el depósito es una suerte de depósito irregular, porque la entidad financiera, por lo que acabo de señalar, recibe la suma de dinero y la puede dar en préstamo. Entonces, puede disponer de ese dinero. Lo que pasa es que las entidades del sistema financiero generan una cosa que se llama dinero secundario. Como ustedes saben, la generación de moneda es un atributo, una expresión de la soberanía de un Estado y en el caso del Perú, el Banco Central de Reserva es el organismo constitucionalmente autónomo encargado de efectuar la emisión de dinero. Esa emisión de dinero es lo que se conoce como emisión primaria. Pero en la economía existe una cosa que se llama dinero secundario. Y ese es el dinero que surge como consecuencia de las interacciones de las entidades financieras en la economía. Así, por ejemplo, Juan tiene 100.000 soles y los deposita en una cuenta bancaria y Pedro va y se presta de ese banco, de ese mismo banco, 100.000 soles y el banco se los otorga. Pero los 100.000 soles también están en una cuenta bancaria. En consecuencia, se ha producido lo que se conoce como la generación del dinero secundario, porque hay 100.000 depositados por su titular en una cuenta de ahorros y otros nuevos 100.000 que son del nuevo titular que los ha adquirido por un préstamo. Entonces, hay en el sistema, en la economía, 200.000 soles. No están expresados en dinero circulante, sino en anotaciones en cuenta, ¿no es verdad? Entonces, ese dinero puede inclusive circular electrónicamente en la medida en que se pueden hacer diversas interacciones, se pueden hacer transferencias, etcétera. Entonces, por eso es que este depósito se conoce como depósito irregular, porque al ser el dinero un bien fungible, puede ser reemplazado, ¿no? Y entonces aquel que dejó la suma de dinero
en su cuenta en cualquier momento puede disponer su retiro y entonces va a ser la misma cantidad que entregó, no será la misma expresión en billetes físicos, pero sí es la misma cantidad. Y a lo mejor inclusive ya estamos en el mundo en el cual ese dinero ni siquiera ha llegado como una expresión física, porque pudo haber sido una transferencia, pudo estar contenido en un cheque, etcétera. Pero bueno, se entiende la figura y que por eso erróneamente se le dice depósito porque es un depósito irregular, porque el contrato de depósito, jurídicamente hablando, impide que el depósito se use. Y en este caso estamos viendo que sí se puede, pero por las razones que he referido. Esas son las cuentas de ahorro. La entrega de una suma con la posibilidad de tomarla de vuelta cuando así lo decida su titular y la contraprestación referida al pago de unos intereses y también eventualmente costos, portes, mantenimientos y demás. Las cuentas corrientes, en cambio, tienen una singularidad. Las cuentas corrientes son cuentas que implican efectos transaccionales y pueden llegar a tener cifra negativa, ¿no? ¿Qué significa que tengan cifra negativa? La cuenta corriente, como es transaccional, implica que se efectúan permanentemente abonos y cargos, y esos abonos y cargos implican una compensación, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Digamos que alguien es titular de una cuenta corriente y tiene también 100,000 y gira cheques contra esos 100,000 porque la cuenta corriente permite tener cheques, la cuenta de ahorros no. En la cuenta de ahorros se pueden depositar cheques, pero no se puede girar contra la cuenta de ahorros cheques, sí contra la cuenta corriente. La cuenta corriente es la que permite, no en todos los casos, pero se puede tener el atributo de tener talonarios de cheques y entonces esos cheques se giran y el beneficiario los cobra directamente o los hace circular, pero la cosa es que el cheque viene y se aplica al dinero que existe. Y eso es lo que digo que es transaccional. Eran 100, giró un cheque por 30, se cobran los 30, quedan 70. Entonces se hacen permanentes neteos con los abonos y los cargos. Imaginemos que le pagan 20 y de lo que tenía 100 bajó a 70 por el pago del cheque de 30 y ahora le depositan 20, subió a 90. No hay ningún problema hasta ahí. El punto es que podría ser que llegue a cero, pero si existe lo que se conoce como el pacto de sobregiro, le podría a la entidad financiera pasar cheques sin que tenga fondos, porque existe un crédito por el sobregiro, que es desde luego más oneroso porque tiene una tasa de interés superior, lo que fuera, pero en términos prácticos ese neteo de cargos y abonos puede hacerse inclusive negativo. Digamos que tiene 0 soles y giró un cheque por 50,000, pero tiene línea de sobregiro, entonces el beneficiario de ese cheque de 50,000 va a la entidad financiera, cobra los 50,000 y el banco paga esos 50,000 y a continuación le sobregira por ese importe a su cliente. Obviamente surge la obligación de completar esa suma y si no se va a dar el tema eventual del cierre de la cuenta y la generación de la letra por cierre de cuenta que es a la vista y como seguramente muchos de ustedes ya han visto en varias tramitaciones de procesos, no requiere ser aceptada esa letra, ¿no? La letra por cierre de cuenta, por sobregiro en cuenta corriente, no requiere ser aceptada por mandato de la ley de bancos. Y entonces ese es el segundo tipo de cuenta pasiva, la cuenta corriente. El tercer tipo es la cuenta a plazo. Bueno, la cuenta a plazo no tiene ninguna singularidad especial porque es una cuenta que a diferencia de la cuenta de ahorros o de la cuenta corriente está sujeta a un plazo. ¿Y por qué ese plazo? Un plazo de inmovilización por 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año, lo que fuera, porque hay una tasa de interés que va a ser superior al interés que ordinariamente tendría la misma suma en una cuenta de ahorros. Y la cuenta CTS en realidad es una cuenta de ahorro, o sea, en realidad los 3 tipos que existen en el sistema financiero peruano son los que son internacionales, ¿no? La cuenta de ahorro, la cuenta corriente y la cuenta a plazo. Esas son las formas. La cuenta CTS es una cuenta de ahorro con restricciones, ¿no? Porque ni siquiera su titular puede disponer de ella, sino hasta que cese su vínculo laboral y es una cuenta inembargable, salvo en tema de alimentos y solo hasta por el 50%. Ahora, siendo estas las 4 cuentas que existen en el sistema financiero, por una suerte de, ¿cómo diría yo? Una suerte de combinación entre cosas que ha dicho el Indecopi y resoluciones que ha dado el Poder Judicial, se ha llegado a considerar que existe una quinta categoría de cuenta que no está reconocida en la ley de bancos, que es la cuenta de remuneraciones. Pero eso no es exacto porque las cuentas de remuneraciones en realidad son cuentas de ahorros.
pero se les ha podido poner el nombre de cuenta de remuneraciones por una razón de carácter comercial. Cuando, por ejemplo, una gran corporación o una empresa pública o una entidad del Estado decide abrir cuentas en una entidad financiera para pagar los sueldos de sus empleados, y entonces a esas cuentas le ponen el nombre de cuenta de remuneración, de cuenta sueldo, pero realmente es una cuenta de ahorro. Ahí la singularidad que se presenta, como ustedes saben, es el aspecto referido a el mínimo que es inembargable y el embargo que correspondería a al exceso a un tercio, ¿no?, de lo que es inembargable cuando la cuenta supuestamente viene de remuneraciones. Pero ahí también está el tema que inclusive ha generado varios debates y pronunciamientos de la Superintendencia de Banca y Seguros, en el sentido que una vez que el dinero entra a la cuenta ya es de disponibilidad, con lo que la remuneración, estrictamente hablando, tendría que afectarse y darse los resguardos de los mínimos inembargables, inclusive en las planillas del empleador, ¿no? Pero bueno, por practicidad, evidentemente, es más fácil hacerlo a través de ya los abonos que se producen en el sistema financiero. Esas son las operaciones pasivas, que son las que se encuentran protegidas por el secreto bancario. ¿Qué información no es parte del secreto bancario? Bueno, dentro de la información que estamos hablando, que es referida a operaciones pasivas, no a operaciones activas, ni tampoco a operaciones neutras, hay un conjunto también de datos y de información que no está protegida por secreto bancario, por la reserva del secreto bancario, y algunas de estas son las que tengo señaladas aquí. Por ejemplo, la información que se suministra tanto a la Superintendencia de Banca y Seguros como al Banco Central de Reserva para usos de carácter estadístico, para efectos de formular la política monetaria del país, cuando, por ejemplo, también se suministra a entidades financieras del exterior con las cuales existe una relación de corresponsalía, o que eventualmente una entidad del exterior quiera establecer un vínculo con alguna entidad del sistema financiero local. Evidentemente, cuando estamos hablando de información que requieren sociedades de auditoría por sus propias funciones, la información que van a manejar tiene carácter confidencial, pero pueden pedir toda la información que sea menester para efectuar los análisis que correspondan, ¿no?, respecto del buen manejo, etcétera, ¿no? Si es que es posible que existan interesados en adquirir el 30% del capital de una empresa del sistema financiero, también pueden pedir esa información. Y cuando estemos en escenarios de liquidación de la empresa del sistema financiero, la divulgación de sumas que se han recibido de clientes. Hay algunas prohibiciones y excepciones. La prohibición de suministrar información, todas las entidades del sistema financiero, sus directores, sus trabajadores están prohibidos de suministrar cualquier información sobre operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie autorización escrita de estos o se trate de las excepciones que hemos comentado. También, evidentemente, el personal de la SBS y del BCR tienen que guardar, los directores, las personas vinculadas a las empresas de auditoría y demás, también, y las que pudieran estar haciendo análisis de clasificación de riesgo, también tienen que guardar reserva, ¿no? En la información respecto a titulares de cuentas corrientes que se han cerrado por giro de cheques sin fondo, ¿no? Ese es otro aspecto que, cuando estaba hablando de las cuentas corrientes, olvidé referir, ¿no? El hecho de girar cheques sin fondo va a originar que se le cierre la cuenta corriente, y el cierre de una cuenta corriente a un cliente hace que todas las entidades del sistema financiero le cierren. O sea, los cheques no pueden girarse sin fondos o sin una autorización de sobregiro, porque se comete el delito de libramiento indebido, ¿no? El delito de estafa en la modalidad de libramiento indebido, que es, digamos, el único caso de un título valor cuyo no pago origina, por no existir fondos y haberse girado sin que existan fondos, origina una responsabilidad de naturaleza penal, a diferencia de, por ejemplo, la emisión de un pagaré o la aceptación de una letra de cambio, donde lo que hay pues es una promesa de pago, y ante la situación de incumplimiento lo que va a acontecer es simplemente el derecho que va a tener el acreedor de hacer el cobro, pero no se genera ninguna consideración por el solo hecho del incumplimiento. Quiero decir,
no se genera ninguna condición delictiva, ¿no? Sino simplemente hay un incumplimiento civil. En cambio, con el giro de los cheques sí podemos llegar a un incumplimiento que, además de las consecuencias civiles de cobro a las que tendría derecho el acreedor, también se va a generar una posibilidad de iniciarse una acción por la comisión del delito que ya he referido. Entonces, esa singularidad tiene la cuenta corriente, que es operación pasiva, y ahí tiene la protección, y puede ser operación activa también porque es un mecanismo para hacer operaciones de crédito, ¿no? También pueden existir movimientos sospechosos de lavado de dinero, porque como saben, pues existe bastante informalidad y dinero que tiene procedencia del narcotráfico, de la minería ilegal, de la corrupción, y que tratan de darle una forma legal, y esa forma legal tratan de hacerla ingresando esas sumas de dinero al sistema financiero para un poco darle un viso de legalidad haciendo varias transacciones. Eso es lo que se conoce como lavado de activos, ¿no? Evidentemente también ese escenario tiene es la excepción de la prohibición porque esa información se tiene que dar, ¿no? Y también, como dije, para efectos de liquidación de la empresa. ¿Quiénes son los sujetos que se encuentran legitimados para el levantamiento del secreto bancario? Vean ustedes, los jueces y tribunales de la República de cualquier denominación o rango tienen capacidad para disponer ellos, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, el levantamiento del secreto bancario, ¿no? Evidentemente, el levantamiento del secreto bancario tiene que ser directamente relacionado con digamos, investigación de la naturaleza que fuera, conforme vamos a ver a continuación, y es a propósito de esa investigación por un plazo y evidentemente respecto del titular, ¿no? Lo pueden hacer, como digo, los jueces y los tribunales. No lo pueden hacer los fiscales, conforme vamos a ver a continuación. Sí lo puede hacer el fiscal de la nación, no lo puede hacer un fiscal supremo, no lo puede hacer un fiscal superior, no lo puede hacer un fiscal provincial. Solo lo puede hacer el fiscal de la nación, y además en casos singulares, ¿no? Cuando estamos hablando de la presunción de enriquecimiento ilícito de funcionarios, servidores públicos o quienes hayan administrado recursos del Estado, o cuando estemos hablando de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, lavado de activos, en esos casos puede intervenir el fiscal de la nación. También puede hacerlo el presidente de una comisión investigadora del Congreso. Como ustedes saben, el Congreso tiene la tarea fundamental establecida en la Constitución en el reparto de poderes de los órganos del Estado al que hice referencia al inicio. Tienen como tarea central legislar, pero también tienen la posibilidad de ejercitar un control político, ¿no? Y un control en general, y pueden realizar tareas de investigación respecto de cualquier aspecto que se considere que es de interés público. Pero acá es interesante ver que tampoco un congresista cualquiera puede pedir levantamiento del secreto bancario, tampoco lo puede hacer el integrante de una comisión investigadora, lo tiene que hacer el presidente de una comisión investigadora, pero además debe existir un acuerdo mayoritario de esa comisión para tomar la decisión de pedir el levantamiento del secreto bancario, y en el inicio tienen que ser cuando menos 2 los integrantes de esa comisión que hagan el planteamiento del levantamiento del secreto bancario sustentándolo, y la decisión se toma por mayoría del número legal. Y el que hace el requerimiento es el presidente de la comisión investigadora, no es cualquier congresista ni tampoco un congresista integrante de esa comisión. Digamos que esos son aspectos que a veces se olvidan. Y evidentemente, en ejercicio de las funciones de supervisión, el superintendente de la SBS, de la Superintendencia de Banca y Seguros, tiene pues todas las facultades para disponer el levantamiento de secreto bancario. Entonces acá resaltaba que en todos los casos los pedidos van a canalizarse a través de la SBS, salvo en el caso judicial, que se puede hacer de manera directa, pero también se puede hacer a través de la SBS. A veces por un criterio de practicidad, algunos magistrados lo mandan a un sistema que tiene, lo mandan a la SBS y la SBS lo pasa a los bancos a través de su sistema que se llama SecBank, ¿no? Secreto bancario, que es una plataforma informática. Se puede hacer de esa manera o se puede efectuar directamente el requerimiento. Acá me detengo para hacer algunos comentarios, ¿no? Digamos, hoy cada vez termina siendo un poco más claro el tema, pero ha habido momentos en los cuales había fiscales superiores o provinciales
que creían que tenían facultades de levantamiento de secreto bancario y las pedían directamente. También ha habido casos de, en investigaciones policiales que también se ha pretendido efectuar el levantamiento directamente, cosa que no se puede, ¿no? Y en algunos casos, algunos magistrados no sabían que tenían la facultad, ¿no? Hoy cada vez queda más claro el tema, y en el caso del Ministerio Público, en el caso de la SUNAT, en el caso de cualquier ente de la administración, por último, que con motivo de alguna controversia requiera esa información, se puede hacer, pero la tiene que autorizar un juez. Es decir, se hace un trámite de solicitud de autorización ante el juez, y el juez es el que dispone el levantamiento de secreto bancario, y a continuación, por ejemplo, el Ministerio Público hace su requerimiento acompañado con la autorización que ha dado el juez, y esa autorización es taxativa, tiene plazo concreto, es una referencia puntual de qué es lo que se levanta, etcétera, ¿no? Y aquí está, ¿no? El contenido que debe tener una información que se refiere al secreto bancario, ¿no? El nombre completo, razón social de la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, el número de las cuentas, si es que se tuviera, porque podría ser que no se tenga, ¿no? Se podría tener, pero a lo mejor no, pero si ya se está identificando al sujeto, pues, y llega la orden y es válida, se tiene que hacer una verificación, ¿no? Porque podrían existir o no cuentas, o podrían ser más, lo que fuera, ¿no? Si hubiera el número, se da; si no, bastan los otros datos para que se pueda efectuar la determinación, la identificación. Tipo y número de documento de identidad o RUC, si es un extranjero, también la nacionalidad, el país donde se emitió el documento, la información que se solicita, la referencia a qué investigación o proceso se refiere esta información que se está solicitando. O sea, no puede haber un pedido hacia el aire, tiene que ser consecuencia de la tramitación de un proceso determinado, ¿no? Luego, también se tiene que indicar el periodo específico de las operaciones pasivas respecto del tiempo en el cual se quiere tener la información, y también se tiene que indicar la dirección. Acá son interesantes varias cosas, ¿no? Porque, digamos, el plazo ordinario que establecen las circulares de la SBS para poder entregar esta información es de 30 días. Si es que el requerimiento se ha hecho por conducto de la SBS, son 7 días adicionales, ¿no? Porque la SBS tiene un plazo de hasta 7 días para redireccionar esa información. Evidentemente, si lo hacen el día 2, ya los 30 días corren desde que la entidad financiera ha recibido digitalmente el requerimiento, ¿no? Y este es un detalle también que es bien importante, porque si bien ese plazo es de 30 días, podemos encontrarnos en escenarios diversos en los cuales a lo mejor la información, si no es compleja o no es antigua, puede ser fácilmente accesible, con lo que se puede entregar en el plazo. Pero hay casos en los cuales se pueden dar, pues, investigaciones que son sumamente urgentes, están con los tiempos apremiantes, y a veces se producen requerimientos, pues, con plazos muy breves, ¿no? 3 días, 1 día, 5 días, que dependiendo de aquello que se requiera, pueden ser plazos irreales, porque no necesariamente esa información está disponible, ¿no? Porque podríamos tener, digamos, el levantamiento del secreto bancario de un determinado procesado, y a continuación de determinarse qué operaciones se hicieron en esa cuenta durante un plazo de tiempo. Luego pide la autoridad el sustento de cada operación. Imaginemos que han sido cheques, transferencias, los cheques han podido circular, han podido ser endosados, pueden estar en cualquier lado, y en consecuencia, en cualquier lado quiero decir, se han efectuado pagos en cualquier oficina de cualquier ciudad del país, digamos, porque han circulado. En consecuencia, hacer la determinación de dónde está, efectuar la búsqueda dentro de los archivos, que son, pues, archivos inmensos, porque cada día se generan cantidades de documentos, puede tener un nivel de complejidad, ¿no? A eso se suma también otra circunstancia que es interesante que sea conocida, ¿no? Las entidades del sistema financiero tienen la obligación de custodiar los documentos por el plazo de 10 años desde que cesó el vínculo contractual con su ex cliente. Entonces, a veces información que es más antigua, por el simple hecho de su volumen y de la antigüedad, ya se descarta y ya no se puede obtener esa información. ¿Cuáles son las sanciones que se producen por violación del secreto bancario? Son
varias, ¿no? Primero, quienes han violado el secreto bancario, es decir, digamos, las personas que han violado, digamos, los funcionarios de una entidad que han utilizado indebidamente esa información o han tomado conocimiento de ella, la han utilizado, la han entregado, lo que fuera, ese hecho, desde el punto de vista de la relación laboral, es un hecho que se considera como falta grave, ¿no? Que es causal de despido, ¿no? Luego hay una sanción de carácter administrativo para la entidad del sistema financiero porque la Superintendencia de Banca y Seguros va a iniciar un procedimiento sancionador y ese procedimiento sancionador va a concluir con una multa, ¿no? Porque ya, digamos, se ha hecho evidente que se ha producido la violación del secreto bancario, el agraviado ha presentado una denuncia, se ha hecho la investigación, la entidad financiera ha sancionado al infractor con la desvinculación laboral, pero al mismo tiempo la entidad financiera va a sufrir una sanción de carácter administrativo que consiste en la imposición de una multa, ¿no? En UITs. Y también se comete pues el delito al que ya había hecho referencia, ¿no? Que es el delito de violación de el secreto profesional, la reserva profesional, que está tipificado en el artículo 165 del Código Penal. Vean ustedes, esta es una figura sumamente interesante, como hemos visto, porque es la confluencia de varios derechos, de varias situaciones. Está lo jurídico, está lo económico, está el interés privado del titular de las sumas, está también el interés del Estado de saber si esas sumas guardan relación con lo que efectivamente declara. Entonces, hay varias cosas a considerar, ¿no? Y vean ustedes, en días pasados salió en un importante diario económico de la ciudad este titular, ¿no? Desde el 2021 la SUNAT ya accederá al secreto bancario para fiscalizar, ¿no? Entonces, digamos, el titular es interesante, pero tiene un matiz, porque en realidad este es un debate que viene de antes. Hay un decreto legislativo que es el 1434 que se dictó el año pasado, que hace referencia a que desde el año que viene la SUNAT va a poder obtener información sobre el secreto bancario. Lo que no se dice es que esto es a nivel de movimientos, a nivel de saldos, no es a nivel de movimientos, ¿no? Y entonces acá se produce, y de ahí la riqueza de esta categoría del derecho contractual, del derecho bancario, de hacer referencia a cómo acá se da la confluencia de los diversos ámbitos que he señalado y la constatación de que no hay derecho absoluto, ¿no? Y además sobre esto, digamos, tampoco existe una posición unívoca en la medida en que hay posiciones encontradas dependiendo de la corriente a la cual se pueda uno adscribir, porque hay quienes dicen que debería tener la autoridad, por ejemplo, tributaria, posibilidad de solicitar directamente la información protegida por secreto bancario sin necesidad de tener que ir a que un juez le autorice. Por otro lado, hay quienes dicen que eso significaría que se podrían cometer excesos por parte de la administración tributaria y que el tamiz de que eso sea solicitado a un juez le da un cierto rigor, una cierta certeza. Lo cierto es que es difícil ponerse de acuerdo en el nivel de la discusión principista, porque hay ambas posiciones, ¿no? La que hace referencia a la defensa del ámbito privado, de la intimidad, y también está el otro escenario del interés público, el mayor interés de la colectividad por determinar situaciones de evasión o situaciones inclusive de lavado de activos. Todo esto va aparejado a la necesidad de llegar a una mayor formalización, porque para poder hablar de el dinero y su circulación es necesario tener utilidad. Y como digo, probablemente solamente Bolivia y Paraguay en América son países menos bancarizados que nosotros. En consecuencia, hay, digamos, un esfuerzo general que tendría que existir porque todas las transacciones, todos los intercambios tengan trazabilidad y sean transparentes. Y para eso sirve, digamos, que se produzca la figura de la bancarización, y eso apareja estas protecciones que estoy señalando y los niveles de tensión respecto de cuál es el rol que debe darse, y eso se plasma en las normas, ¿no? Y las normas son variables, pueden tener una regulación en este momento, pero según las oscilaciones, inclusive ponderaciones que pueden darse criterios en algún momento de mayor restricción o en otros momentos tal vez hasta de más permisividad para que algunas autoridades tengan atribuciones que hoy no tienen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el fundamento para que eso se revise, ¿no? Que la información que es relevante, de trascendencia tributaria, va a servir para combatir la evasión,
o cuando se tienen que resolver conflictos jurisdiccionales, por ejemplo, en agravio de la sociedad, cuando estamos hablando de cuestiones penales, por ejemplo, corrupción, lavado de activos, o simplemente para la solución de controversias que son particulares, aun cuando se estén llevando adelante en el Poder Judicial. Bueno, ese es el conjunto de ideas que he querido compartir con ustedes y quedo pues a vuestra disposición para responder preguntas si es que existieran, si es que hubiera alguna pregunta, con todo gusto estoy atento para responderla. Ahí veo una pregunta sobre si la UIF, la UIF puede pedir reportes de información, ¿no? Pero, digamos, eso está implementado en un marco legislativo especial, en el cual las entidades del sistema financiero pueden hacer un registro de operaciones y pueden existir operaciones sospechosas y pueden existir operaciones inusuales, ¿no? Eso es interesante porque digamos que hay una historia, hay una historia de alguien o una secuencia de movimientos que alguien tiene un flujo de dinero por intercambios que realiza y se sabe aproximadamente cuál es su volumen promedio, ¿no? Digamos, alguien que vende o alguien que tiene rentas que se las pagan con un depósito en una cuenta, y en consecuencia se puede decir aproximadamente cuál es el flujo ordinario, ¿no? Y de pronto se produce una suma inusual, ¿no? Digamos que en promedio tenía un movimiento de 10.000 soles mensuales y de pronto aparecen 200.000 soles. Entonces, esa en principio es una operación inusual, no necesariamente es una operación sospechosa. Sería inusual porque nunca se ha producido, pero luego se hace la verificación, la acreditación, que resulta que era la venta de un bien que se había recibido en herencia. Entonces es una cosa muy singular, pero que se puede acreditar de dónde viene el dinero. Esa sería una operación singular, ¿no? Inusual. Pero una operación sospechosa es una que ya tiene un matiz en el cual no necesariamente hay ribetes de legalidad, ¿no? Entonces esa información se reporta a la UIF y la UIF toma decisiones coordinadas con el Ministerio Público. Acá veo que me han hecho dos preguntas. Una pregunta, ¿por qué un fiscal superior no puede? Y lo de la SUNAT y los efectos, los temas tributarios, ¿no? Bueno, claro que sí. En el caso de por qué no lo pueden hacer los fiscales superiores, porque así está establecido en la ley de bancos y digamos esto ha sido uniforme, no es solamente esta ley, la 26.702, sino también la ley, el decreto legislativo 770 y el decreto legislativo 637, ¿no? O sea, en el último tiempo, en los últimos años, hemos tenido estas tres grandes leyes de bancos que son, digamos, leyes bastante modernas. Digamos, el sistema normativo, la SBS en el Perú tiene unos estándares de calidad internacional relevantes y estas leyes son modernas. La primera ley moderna del sistema financiero se ha dado, como digo, el año 91, el decreto legislativo 637, que tuvo varias singularidades. Vean ustedes, para todos ustedes es absolutamente ordinario y común pensar por ejemplo, que la ejecución de garantías es para que haga uso de ella cualquier acreedor que tiene una garantía real, ¿no es verdad? Bueno, eso no era así hasta el 28 de julio de 1993. Antes existía un procedimiento especial de ejecución de garantías que solamente era privativo de las entidades del sistema financiero, el decreto legislativo 637, y antes de eso, en un, digamos, exceso de regulación, los bancos de fomento, los bancos del Estado, cada uno tenía su propio esquema de cobranza, ¿no? Que eran cobros por procedimientos singulares. Luego quedaron derogados todos estos y se podía hacer uso de la regulación del proceso de ejecución de garantías del 637, y luego cuando entró en vigencia el Código Procesal Civil el año 93, esa forma de cobro, que ahora ya se ha demorado, ya pasan otras cosas, pero fue modernísima en el momento que empezó, bueno, era privativa de las entidades del sistema financiero y se hizo general para todos, ¿no? Entonces, por eso digo que marca un momento de modernidad. Pero volviendo al punto de la pregunta que me han hecho, estas tres normas han mantenido ese, digamos, ese concepto. No es el Ministerio Público el que lo puede hacer, sino el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que tiene las facultades. Los jueces de cualquier denominación,
de paz letrado, un juez de primera instancia, civil, laboral, penal, el que ustedes quieran, un colegiado superior o un colegiado supremo, pueden levantar el secreto bancario porque es una atribución que tienen. El Ministerio Público no la tiene, es una opción legislativa, pero el fiscal de la Nación, en los dos grandes universos que he señalado, uno es, digamos, altos funcionarios, en procesos contra altos funcionarios, y el otro es lavado de activos, terrorismo, corrupción, también puede intervenir. La comisión del Congreso también, una comisión investigadora, pero con las formalidades que he señalado. ¿Esto se puede cambiar o no se puede cambiar? Ya es un tema de definición legislativa. Pero, como había señalado, tal vez la razón por que sean los jueces los únicos que pueden ellos usar esta facultad es como una suerte de protección de todo lo que señalé conceptualmente al inicio, referido a al carácter tuitivo de este derecho a la intimidad, y por eso es que lo levante un juez es una garantía, ¿no? Una garantía del individuo frente al Estado. Presumiblemente por esa razón también es que la SUNAT no ha tenido, aunque ha ido gestionando y ha tenido ese avance que también es controvertido, el que he señalado en ese titular de gestión para el año 21, pero tampoco tiene operaciones concretas, solo tiene saldos, ¿no? Entonces, la SUNAT también le tiene que pedir a un juez la autorización de levantamiento de secreto bancario. Claro, ustedes dirán, pero acá hay un delito que es urgente, entonces un fiscal debería poder hacerlo. Podría hacerse un cambio normativo que estableciera eso, ¿no? O podrían decir, acá estamos persiguiendo la evasión y entonces la SUNAT, hasta que consiga que se le dé el levantamiento de secreto bancario, pueden pasar muchas cosas con el contribuyente. También, como digo, repito lo que señalé en mi última filmina, ¿no? Digamos, es un espacio de controversia, un espacio de tensión de derechos, en el que se expresan todas estas circunstancias de tutela del interés público y de cautela del interés privado, ¿no? Entonces, es interesante la confluencia y, como digo, podemos ir variando en función a las ponderaciones que la colectividad pueda tener en un momento determinado cuando se producen cambios normativos, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy está así establecido y ha sido así. En todo caso, si se habilitara para la SUNAT y se habilitara para el Ministerio Público en diferentes niveles al del fiscal de la Nación, sería una innovación normativa, ¿no? Que hoy no existe. Doctor, sí, hay unas preguntas más en el chat. Voy a leerlas. Y ya. Ya, la siguiente pregunta del chat nos dice si en alguna oportunidad de oficio las entidades bancarias, porque es parte de un proceso, pero al ser absuelto sigue con el problema en el banco, que es el encargado de oficiar para no perjudicar a dicha persona. Bueno, no está muy clara su pregunta. Bueno, lo que entendería es que hay una clasificación o una verificación que se ha podido producir porque alguien se encuentra, digamos, atravesando una incidencia de carácter penal, ¿no? Pero en realidad lo que tendría que pasar es al revés, ¿no? El interesado que ha logrado la absolución debería conseguir los documentos y enviarlos a las entidades del sistema financiero, ¿no? Tendría que ser al revés. No, la Contraloría no puede solicitar. Como había señalado, es taxativo. Son los jueces y tribunales de la República, el fiscal de la Nación en dos grandes supuestos, una comisión investigadora, el presidente de una comisión investigadora del Congreso con voto mayoritario del número legal y a propósito de una investigación que sea de interés público y cumpliendo con las formalidades establecidas, y el superintendente por razones de su función y estadísticas, nadie más. No puede la Contraloría, no puede el Defensor del Pueblo, no pueden los fiscales supremos, los fiscales superiores, los fiscales provinciales, no puede la policía, no puede la SUNAT. Ese es el marco actual, ¿no? Doctor, continuando con las preguntas del chat, también nos pregunta Roxy si hay una denuncia de estafa por transferencia simulada de inmueble, ¿es posible pedir el levantamiento secreto bancario a efecto de verificar la transferencia y permanencia del precio del inmueble en la cuenta del vendedor? A ver, absolutamente, como yo había señalado, la pregunta es interesante porque me permite reiterar algo que ya referí. El sistema financiero realiza un sinnúmero de actividades diversas, ya hay cantidades de operaciones de diverso tipo, pero por simplificar las podemos establecer en tres grandes grupos o rubros. Las operaciones pasivas, las activas y las neutras. Las neutras son cualquier cosa que no es activa ni pasiva.
Las activas son los préstamos. Las pasivas son, perdón, las activas son los préstamos, sí está bien, y las pasivas son los ahorros. No se necesita secreto bancario ni para activas, o sea, préstamos, ni para neutras, o sea, cualquier otra carta, fianza, fideicomiso, comisión de servicio, caja de seguridad, lo que fuera, administración, lo que fuera. Pero sí se necesitan para las operaciones pasivas. Entonces, las operaciones pasivas tienen secreto bancario y las activas y las neutras tienen reserva. Entonces, esa reserva la puede levantar una autoridad de las activas y de las neutras. De las pasivas, solamente los jueces o las otras autoridades que estamos señalando, pero en el caso que me plantean, tendría que ser un juez porque sería una investigación en un juzgado penal de primera instancia, ¿no? Entonces, sí se puede disponer el levantamiento. No lo puede hacer el Ministerio Público, ni tampoco la policía. Tiene que hacerlo el juez. En ese caso, sí se puede. Y además, el levantamiento del secreto bancario significa revisar el registro de las operaciones que se han producido en consecuencia. Al tener esa información se tiene la secuencia, ¿no? Cuándo ingresó el dinero, quién lo retiró, cómo se retiró, si se transfirió, si se retiró por ventanilla, por transferencia, se giró un cheque contra esa cantidad, lo que fuera. Toda esa información sí se puede obtener, levantado que sea el secreto bancario. Doctor, gracias. La última pregunta de Karina Junco nos dice, ¿podría levantarse el secreto bancario en un proceso civil, por ejemplo, en alimentos, para acreditar Sí, la por capacidad supuesto. económica del obligado? Pero por supuesto que se puede. Y además, reitero, se trata de una facultad que tienen los jueces. Vean ustedes, los jueces tienen esa facultad y otras autoridades la quieren tener, no la tienen en este momento. No quiere decir que no se cambie la norma en el futuro, eso no lo sabemos, ¿no? Pero en el momento actual, en el momento concreto, los jueces tienen esa facultad. Y entonces, el ejemplo que acaban de señalar sobre un caso de alimentos es excelente, porque, por ejemplo, podría ser emplazado una persona irresponsable que no está cumpliendo con el pago de los alimentos que tendría, a los que estaría obligado y niega tener unos ingresos que sí tiene, y entonces el levantamiento del secreto bancario, por eso hacía referencia a un periodo, ¿no? El levantamiento del secreto bancario de un titular, por las cuentas que tenga, se sabe el número o no se sabe el número, y por un periodo. Entonces, se hace la verificación y ahí se determina que, por ejemplo, tuvo dinero que ingresó y del que dispuso, etcétera. Y con eso se podría probar que efectivamente tiene los medios y tomar inclusive otras medidas que inclusive ya van de lo civil a lo penal. Es decir, como he referido, el levantamiento del secreto bancario sirve para aclarar situaciones que pueden ser de orden público, por ejemplo, dinero que proviene de la corrupción que está bancarizado, y para eso se hace el levantamiento del secreto bancario, para que se vea la secuencia de las operaciones que se han podido producir, y también para resolver controversias singulares, no solamente un tema de alimentos que sería álgido y gráfico, podría ser cualquier otro tema, ¿no? El pago de sumas de dinero, incumplimientos contractuales, todo aquello que en la tramitación del proceso permita o sea necesario que se acredite probatoriamente con algo referido al estado de la cuenta, ¿no? Y sí, lo puede hacer un juez, lo puede ordenar y la entidad financiera debe cumplir con entregar la información requerida. Como digo, en los plazos que se establecen, el plazo máximo es 30 días, a veces hay autoridades que los piden en plazos más cortos y no siempre se puede por las razones logísticas, documentarias, de ubicación que se dan, ¿no? No en todos los casos es posible, ¿no? Pero, o sea, digamos, el tiempo es variado, es lo que quiero decir, dentro del plazo máximo que establece la ley. Así es. Si quisiera formular una pregunta, no sé si será posible. Sí, doctor Roger. Sí, muchas gracias. Doctor, bueno, si bien es cierto, la SUNAT el año que viene estará fiscalizando pues esta información tributaria y financiera internacional a más de 16,000 empresas, ¿no? Y aparte de eso, que también existen más de 30,000 personas de alto patrimonio radicadas en el Perú. Debo entender yo que el propósito de la norma es justamente filtrar aquellas transacciones financieras legales o no legales, muy a pesar de que existan otros propósitos un poco más, más radicales, ¿no? Sin embargo, a su juicio, doctor, ¿usted cree que esto va a generar más dudas y preocupación, sobre todo en los contribuyentes, ¿no? Al considerar que ello podría significar que en la práctica ya se ha suprimido pues, la protección que brinda el secreto bancario a su información financiera. ¿Existe una afectación flagrante en todo caso a este derecho? Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias por la pregunta. Como le digo, este es un punto que es un punto de quiebre porque es en función de lo que pueda uno asumir como válido que va a poder sostener una cosa u otra. Le pongo, antes de responder su pregunta, le voy a poner el ejemplo del rol de intervención del Estado en la economía. La Constitución de 1979 establecía que el Estado era un agente en la economía. El Estado actuaba como un agente más de la economía, inclusive tenía empresas, ¿no? Era empresario, el Estado peruano era un Estado empresario. Eso en la Constitución de 1979. En la Constitución de 1993 ya también el rol del Estado es un rol subsidiario, es decir, se promueve la actividad privada y el Estado entra en defecto del sector privado en una actividad que no atiende o no le interesa al sector privado. Entonces, vea usted, hay dos posiciones y ambas posiciones tienen sustento ontológico, en la medida en que hay, digamos, personas que entienden que el rol del Estado puede ser uno o puede ser otro. Todo depende de cuál sea la ponderación de valores que uno pueda establecer en el caso concreto. Entonces, digamos, alguien que tiene una preocupación más social diría que el Estado tiene que intervenir. Alguien que piensa que a lo mejor el desarrollo del país está por el esfuerzo privado, que va a generar tributos y va a generar riqueza, va a generar puestos de empleo, está por el lado de, digamos, un rol subsidiario de la economía. Y como digo, ambas opciones son válidas. Va a depender de lo que uno pueda considerar que sea más eficiente o no lo sea tanto, ¿no? Entonces, digamos que a lo mejor tenemos un problema de principio en primer lugar y luego de aplicación práctica. Lo cierto es que siempre ha habido una controversia respecto de algunas cosas que ha hecho la SUNAT, pero que creo que son necesarias, porque, digamos, si es que alguien tiene sus ingresos en orden, no tendría por qué temer nada, ¿no? Pero lo curioso sería que alguien declare unos tributos y tenga unos ingresos que no se corresponden con esos tributos, entonces se está evadiendo. Entonces surgió, no sé si recordará usted también, todo un debate cuando se estableció el impuesto a las transacciones financieras. Yo recuerdo que llegaron a decir hasta que era un impuesto confiscatorio, ¿no? Y no era verdad porque son centavos, y además centavos diminutos, y además si es que uno, digamos, era un pensionista o solo tenía rentas de quinta, era inafecto o es inafecto, ¿no? Y si es que alguien tenía actividades de tercera categoría, por ejemplo, esa suma de pequeñas cantidades, de cantidades diminutas, las podía usar como crédito fiscal, con lo que el concepto de que era algo, un impuesto confiscatorio era falso, primero por la cantidad y segundo por las inafectaciones y tercero porque además en su carácter diminuto inclusive se podía usar como crédito fiscal porque a lo mejor podía llegar a ser una suma a considerar con una sucesión muy grande de interacciones que podían estar afectadas, sobre todo para los sujetos del impuesto a la renta de tercera categoría. Entonces, no era confiscatorio, sin embargo, se armó un gran lío nacional con el famoso impuesto a las transacciones financieras, más conocido como ITF. Pero eso, ¿qué cosa le permitió a la SUNAT? Tener una cierta visibilidad respecto de los tributos que pagaban algunos sujetos y el movimiento bancario que tenían por sus transacciones, que ahí tampoco se violaba el secreto bancario porque lo que salía era el volumen de los intercambios en una cantidad y no cada intercambio en concreto, ¿no? Lo que tiene ahora la SUNAT como prerrogativa desde el año 2021 tampoco se refiere al caso concreto de la operación concreta, por si acaso. Para eso sigue siendo necesario que el juez de la autorización de levantamiento de secreto bancario. Lo que sí va a tener la SUNAT son saldos, ¿no? Y esto ha estado, digamos, en un escenario de bastante controversia, porque como digo, han existido sectores que han dicho que esa atribución no la debe tener la SUNAT y otros que han dicho que sí. Y al final todo está en función a cuál es el rol del Estado y cuál es la percepción que uno tiene respecto de qué funciones, qué actividades debe cumplir cada ente del Estado, ¿no? Digamos que la respuesta es esa. Ahora, por otro lado, tenemos temas de precariedad institucional, ¿no? O sea, digamos, el concepto puede estar bien, pero a lo mejor, si es que no hay un basamento institucional sólido, se puede prestar a una situación eventualmente, pues, que podría ser hasta abusiva, ¿no? Todo va a depender de la fuerza, de la coherencia, de la actuación
de las autoridades que tienen una atribución. Puedo hacer el mismo ejemplo respecto digamos, de fiscales, que tienen atribuciones que las tienen que usar bien, pero si las usan mal, inclusive podrían privar de la libertad a personas sin que exista un sustento suficiente, ¿no? Digamos, ese es el escenario de relatividad en el que nos encontramos, en la medida en que hay categorías que van a sustentar posiciones que a su vez están sustentadas en la defensa de determinados valores que pueden tener matices. Y el otro punto es quién ejecuta eso y cómo lo ejecuta, si tiene la fuerza, si tiene la institucionalidad, si tiene la base, etcétera, ¿no? Por ahí creo que va el tema. Doctor, buenas noches. No sé si podría una pregunta, doctor. Por supuesto. Doctor, en cuanto al secreto bancario, mire, a mí ya varias veces me está pasando esto. Entre entidades entre entidades bancarias se pasan la información, doctor. Cuando uno pregunta a la persona que la llama, pues, o que nos llama, ¿no? Y nos dicen, pues, que esta información, sí, efectivamente nos ha pasado tal entidad. Doctor, ¿no se estaría afectando con esto del secreto bancario, como usted dice? Sí, por supuesto, sí se está afectando. Porque no se puede dar la información de esa manera. Sí, doctor, eso es justamente yo escuchándole a usted, pero ya me están pasando varias entidades. Me dice, señor, lo que pasa es que usted trabaja con tal banco y nosotros sabemos todo esto. Doctor, No. Eso no es correcto. Puede ser un conocimiento informal, pero evidentemente se está vulnerando justamente ahí el secreto bancario, ¿ah? No es una forma correcta. Es prácticamente un dicho oficioso de alguien que a lo mejor ha tenido información y la está transmitiendo, y eso no se puede, porque justamente para transmitir esa información es necesario seguir todo este protocolo que he señalado y es necesario asumir determinadas ponderaciones. Por eso es que existe el debate, ¿no? Respecto de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Doctor, una preguntita. Sí. ¿Los funcionarios públicos están obligados a requerir la boleta electrónica a la adquisición de su servicio para evitar la figura de corrupción de funcionarios? La boleta electrónica, doctor, de la quinta categoría. Pero no lo entiendo, porque, digamos, un funcionario lo que recibe es una contraprestación a título de remuneración, ¿no es cierto? Las rentas de primera son rentas de inmuebles, el arrendamiento; rentas de segunda son regalías, utilidades, dividendos; rentas de tercera son las de la actividad empresarial; rentas de cuarta son el trabajo en relación de dependencia y rentas de independencia, perdón, y rentas de quinta son el trabajo en relación de dependencia, cuando hay un vínculo laboral. Un funcionario depende de una entidad, entonces su remuneración la va a recibir de su entidad, y lo que va a tener es una boleta. Entonces, la boleta de sus remuneraciones. Entonces, no entiendo a qué se refiere. Si es que él realiza una interacción económica y adquiere un bien, por ejemplo, ¿se refiere a eso? Obviamente, en general, permítame comentar esto, en general todos deberíamos pedir boleta, ¿no? O sea, cualquier intercambio económico, más allá de la suma mínima, debería generar, digamos, el deber cívico de todos de pedir el comprobante de pago, ¿no? Pero la práctica es que alguien pide algo y dice con boleta, sin boleta, ¿no? Y porque a lo mejor ahí se produce elevación del IGB, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces no ingresa en el negocio, no ingresa esa suma, y en consecuencia no va a haber un impuesto a la renta sobre eso. Y también hay un ahorro en el costo del IGB, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, la regla es que cualquier intercambio formal debería generar el correspondiente comprobante, ¿no? Doctor, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, una preguntita. Es una duda bueno, que se ha hecho constante. El hecho de que Sí. en un proceso regularmente llevado y hay una obligación de la parte demandada de cumplir con pagar una suma de dinero, sea por alimentos, sea por una deuda previsional, laboral, perdón, cuando se hace el requerimiento bajo apremio de ordenarse el embargo en forma de retención y se cursan los oficios a distintas entidades bancarias,
¿Esto es el levantamiento del secreto bancario? No, no, el levantamiento del secreto bancario es levantar la reserva que existe eh, respecto de la información sobre operaciones pasivas. Entonces, ¿esa reserva qué significa? Que se va a develar el titular de la cuenta, cuánto dinero tiene y qué operaciones ha realizado y de dónde viene ese dinero. Ese es el levantamiento del secreto bancario. Lo que usted ha señalado es más bien un embargo, o sea, es una medida cautelar que existiendo un proceso de cobro como consecuencia de un incumplimiento de la obligación que fuera, y el acreedor quiere asegurar el cumplimiento de la obligación a su favor, entonces le pide al juez que le otorgue una medida cautelar y el juez analiza pues si es que el derecho es verosímil, si hay peligro en la demora, y que si hay la posibilidad de efectuar la afectación y lo hace, ¿no? Y eso es totalmente variable e instrumental. Entonces, en ese caso, lo que se produciría es una afectación sobre el dinero que pudiera existir. El secreto bancario sería la información sobre esa cuenta, que es diferente. Pero ahora podría pasar que dicen que el embargo es infructuoso porque no hay fondos, pero al mismo tiempo, por otro lado, saben que ha recibido un pago, entonces ahí piden el levantamiento del secreto bancario y ya se ve el conjunto de operaciones que se han podido realizar y se descubre, por ejemplo, que ha podido haber una disposición de un dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces son dos cosas que pueden confluir, ¿no? Pero que no es lo mismo. No, qué ocurrencia. Vi por ahí un momentito, alguien hizo una pregunta si era apelable la decisión de levantarse el secreto bancario. Bueno, cuando toma conocimiento el afectado podría formular una impugnación, pero ya, digamos, ya se produjo el levantamiento, pues y ya se tomó la definición, ¿no? Entonces, que la consecuencia de volver al estado anterior sería más compleja, ¿no? Porque, digamos, la decisión de levantar el secreto bancario es una decisión que tiene que ser muy bien motivada y debe haber una sustentación atrás, ¿no? Claramente en el mundo penal, si estamos hablando de lavado de activos, de corrupción de funcionarios, de evidencia de ilícitos diversos, digamos, esa sustentación ya la tiene el juez con lo que le dice el fiscal y dispone el levantamiento del secreto bancario. En el mundo civil a lo mejor se trata de disposiciones de dinero, incumplimientos y hay un sustento y entonces se puede disponer el levantamiento. El afectado luego podría pedir que quede sin efecto esa resolución, pero los efectos ya se habrían producido. Entonces sería como establecer nuevamente una confidencialidad sobre algo, imponer la obligación de confidencialidad a posteriori. Sí se podría impugnar, desde luego, ¿no? Pero con esa limitación que acabo de señalar, o sea, ya materialmente ya se habría producido pues el levantamiento. Bueno, primero saludar al expositor, al doctor Miguel Eduardo Bueno Olazábal, por esta magnífica tarde, ¿no? Hay muchos temas que se quedan en el tintero, doctor Miguel Eduardo. Yo quisiera pedirle un saludo. Quisiera pedirle dos preguntas puntuales, ¿no? La primera es conocer cuál es la incidencia, ¿no?, del levantamiento del secreto bancario que se presenta en la banca nacional. O sea, ¿cuál es la incidencia? ¿Es una incidencia que se puede cuantificar o es que no se hace un uso recurrente, tal vez comparando a nivel de las legislaciones latinoamericanas, ¿no? O sea, quisiera saber cuál es ese indicio de recurrencia de los jueces para poder hacer el levantamiento. Y también, ¿esto se da más en ámbitos civiles, comerciales, o se da mucho más en el ámbito penal, ¿no? Esos dos temas, por un lado, me interesaría. Y finalmente, abusando también, hace muchos años, cuando se creó la Unidad de Inteligencia Financiera, se señaló que iba a ser una manera de armonizar y manejar todo el desarrollo patrimonial de las personas a efectos de poder identificar, ¿no?, quienes tienen ingresos que no están debidamente solventados. Han pasado ya más de 18 años y siempre suceden los temas a raíz de los casos en investigación penal del manejo, ¿no?, de un cierto patrimonio que no está justificado. Entonces, tal vez hay una intención de tener instituciones, ¿no?, crear instituciones por la SBS, la Unidad de Inteligencia Financiera, el mecanismo de comunicación interna que tiene el sistema bancario, pero como que faltaría algo más para cruzar esa información y poder
detectar y hacer real el funcionamiento de esas instituciones, doctor Miguel Eduardo? Doctora Emilia, muchas gracias por sus 3 preguntas que se las voy a responder con todo gusto, no sin antes expresarle mi agradecimiento por la invitación para haber podido compartir estas ideas con tan interesado auditorio que me parecen sumamente pertinentes las preguntas que están haciendo, que permiten más intercambios y estoy dispuesto a seguir respondiendo a las preguntas a través de la coordinación de ustedes. Me pueden hacer llegar más preguntas y yo las voy a comentar. Por vía de correo les devolvería las preguntas. Igual también he ofrecido pasar la presentación para que pueda ser distribuida entre los asistentes. En cuanto a sus preguntas, la primera, sí hay una incidencia y es numerosa la cantidad de pedidos de levantamiento de secreto bancario que se producen. No tengo en este momento el número, pero sí es importante al punto que la Superintendencia de Banca y Seguros ha establecido un mecanismo que se llama la plataforma SecBan, secreto bancario. Y por esa plataforma se hacen pedidos, se canalizan los pedidos que correspondan, ¿no? Y esto tiene también oscilaciones. Por ejemplo, cuando hemos pasado momentos en los cuales ha habido muchas investigaciones respecto de probables indicios de corrupción de ex altos dignatarios de la República, ha habido un movimiento muy importante de la justicia anticorrupción, el Ministerio Público, también ha habido movimiento de comisiones investigadoras del Congreso, y sí es un movimiento importante el que genera el secreto bancario. Básicamente está referido a consideraciones del mundo penal, sin embargo también existe en el mundo civil como consecuencia de la necesidad de acreditar situaciones en procesos, ¿no? Como tema de prueba. También está en el mundo comercial por esa razón, en el mundo civil, en el mundo comercial, y también está en el mundo de alimentos, como alguien también refirió en alguna pregunta. O sea, sí tiene una incidencia, no es una cosa singular, hay una frecuencia grande, ¿no? Claro, lo que más hay son, digamos, medidas de embargo, ¿no? Pedidos de embargo es lo que es más frecuente, pero pedidos de información vinculada a secreto bancario tiene una importancia. Eso, y como le digo, en las diversas ramas de la Administración de Justicia que acabo de señalar. Esa es la respuesta a su primera pregunta. Luego, hacía una comparación o me pedía una comparación con cómo funciona esto en los demás países del entorno. Bueno, digamos que lo que se hace en el Perú termina siendo relevante, es decir, no desentonamos respecto a la región, respecto de la tramitación de este tema. Lo que hay, como ya había referido, es un debate en torno al alcance del secreto bancario y a quienes podrían eventualmente tener las facultades para disponer su levantamiento. Y por eso se señalaba el debate anterior en torno a que si lo puede hacer la SUNAT, si lo pueden hacer los fiscales y no solo el fiscal supremo. El fiscal de la Nación solo lo puede hacer en casos concretos, porque tampoco puede hacer en otras cosas. Entonces, podría ser ese un escenario de valoración. Y respecto de la UIF, yo le diría que su rol ha sido bastante relevante. Lo que pasa es que tenemos, digamos, un problema de insuficiencia de recursos que es general, creo, ¿no? Digamos, hay algunas entidades que tienen más presupuesto, más autonomía, más plana de empleados que pueden empeñarse en realizar tareas, pero por ejemplo yo he notado una cosa que a lo mejor sí se podría arreglar con un pronto cambio, ¿no? Porque como le digo, la secuencia es que la entidad financiera verifica que es una operación inusual, pide información, se aclara, el ejemplo que ponía de un bien que se había vendido pero que era heredado. Normalmente no se hereda un bien, pero ese bien se heredó y se vendió y entonces apareció una suma abultada, pero se prueba su origen, es lícito, no hay nada irregular. Pero podrían darse casos de operaciones de carácter sospechoso y en consecuencia ese tipo de información sí se le hace llegar a la UIF. La UIF lo que hace a continuación es disponer el bloqueo de esas sumas, pero luego tramita el tema ante el Ministerio Público y tal vez en el tema de las postas, la posta no está funcionando en el traslado al Ministerio Público, ¿no? Es decir, el Ministerio Público recibe, pero no necesariamente acciona oportunamente. Es una cadena, ¿no? Al final. Pero yo creo que
En definiciones que se tendrán que dar, pues a nivel macro gubernamental se tiene que potenciar, digamos, determinadas instituciones para el logro de las finalidades que se pretenden, ¿no? Qué interesantes sus respuestas, doctor Miguel Eduardo Bueno. Como ya verá, nos suscita a nosotros que trabajamos en el sector justicia muchas interrogantes, ¿no? Porque una cosa puede decir las leyes y las normas y la operatividad nos demuestra diferentes matices. Y realmente es muy interesante lo que ha desarrollado hoy día. Evidentemente esperamos nosotros en el Poder Judicial y también acá en la EFAJA, que dirige muy exitosamente el doctor José Antonio Neira Flores, que podamos contar con una próxima oportunidad con su participación. Muchas gracias, doctor Miguel Bueno. Muchas gracias. Va a ser de mucho gusto para mí poder hacerlo, doctora, y al contrario, el que agradece soy yo. Que tengan todos muy buenas tardes.